¿Qué tal una vez más en el aire? Expresión Democrática, un servidor, Radamés Santana Báez, junto a Virgilio de Jesús Guerrero Soto. Buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de su programa Expresión Democrática. Recuerden que estamos los viernes de 4 a 5 de la tarde por aquí por el canal 24, Santo Domingo TV. Y los domingos retransmisión de 7 a 8 de la mañana. Además estamos en La Caleta TV de nuestro hermano y amigo Juan Carlos Facenda. También estamos en todas las plataformas digitales y en una red de cables a nivel nacional e internacional. Pero señores, también nos acompaña, como todos los viernes, Rolando Starling Campuzano. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes, Radamés. Agradecido de Papa Dios que nos regaló un día más de vida y un programa más. Gracias mil. Radamés, te falta decir dónde nos ven los fines de semana. Sí, nos ven allá en Estados Unidos, en Toronto, a través de nuestro hermano y amigo Víctor Cabrera. Nos ven en todas partes del mundo, señores. Y hoy tenemos más adelante un entrevistado, todo un, vamos a decir, versátil. Nos va a estar acompañando el representante, catedrático, historiador, profesor, abogado. Bueno, señores, vamos a dedicar el programa a Antonio Peña, quien es fiel seguidor, Antonio Peña del Metro. Con saludo también para Rafa Santos, ese magistral director de la OPRE, junto al equipo de Joel y Laura, un equipazo. Sí, excelente trato nos dan excelente. Siempre un trato un gran muy afable. Sí. Trato exquisito. Exquisito, señores. Y tuvimos la oportunidad de degustar de una charla magistral. Ese manjar, Radamés y Virgilio. Ese manjar que ofreciera el director de los medios locales, el licenciado Federico Reynoso, que tenemos imágenes, señor director, ahí cuánta, vamos a decir, porque eso no tuvo desperdicio, eso fue algo magistral, algo dominante, algo fuera de serie. Federico Reynoso en una exposición, como acabamos de decir, valga la redundancia, magistral. Señor director, tenemos, mírelo ahí, licenciado, nuestro hermano y amigo, Federico Reynoso. Ahí está, la conferencia que dio fue los desarrollos políticos, partidos de 1962, elecciones en tiempo de democracia. Mírenlo ahí. Oh, ahí está Radamés Reynoso, ahí está Virgilio, ahí estamos nosotros. Y Solimán, que inició un programa, José Solimán. Sí. Con felicidades en ese nuevo proyecto para José Solimán. Deseamos que tenga muchos éxitos, señores. Y viniendo aquí al plano local. Radamés, siguiendo ahí en ese tema, ojalá que cualquiera de ustedes tenga la oportunidad, porque él va a seguir en un periplo mostrando eso, elecciones en tiempo de democracia, que ustedes puedan participar, porque ahí, con lujo de detalle, el amigo Federico Reynoso, Radamés y Virgilio, hablan de todos los procesos desde el 1962, cuando el pueblo, en diciembre del 1962, eligió al profesor Juan Bosch, el porcentaje de votos que sacó, la cantidad de votos que sacó, la cantidad de votos que sacaron el contrario, y todos los procesos de crisis post y en el proceso electoral. Muy bueno, ¿verdad? Excelente. Sí, esa charla la va a llevar a todas las provincias. Ya, entonces es bueno que todo el mundo participe. Sí, eso va a llegar también a Estados Unidos, tengo entendido. Sí, ahí vamos a estar acompañarlo también, señores. Y en el plano local, el Partido de la Liberación Dominicana, en franca violación a las leyes de la República Dominicana. Ustedes saben que el artículo 212 crea la Junta Central Electoral. Le da una autonomía, le da independencia, le da la autoridad para que sea el organismo rector encargado de organizar las elecciones de todo el proceso electoral
incluyendo lo que es el registro de acta de nacimiento, cédula, el manejo de las campañas electorales también en su tiempo, y aparte de eso también administrar los fondos que le llegan a los partidos políticos. Y sucede que el PLD, que siempre ha sido un violador de las leyes dominicanas, está violando las leyes. No sabemos hasta qué grado la Junta Central Electoral va a poner un límite o no un límite, cómo va a hacerse dar a respetar en cuanto a esta falta no de transparencia, esta falta de respeto a respeto a las leyes. Ahí está la bella salud que ya el Partido de la Liberación Dominicana tiene un proceso de inscripción que no solamente el PLD, cualquiera que lo haga tiene que ser sometido a la obediencia, porque debe entender que hay un organismo rector que se llama Junta Central Electoral, que da el visto, que es la que da el visto bueno para los procesos electorales. Por lo demás, cualquier tipo de acción que se tome fuera de lo que se ordene, se está cometiendo actos de imprudencia, por lo que es urgente, o hay que buscar mecanismos, la forma de que sean sancionados todo aquel que viole las leyes de República Dominicana, como lo está violando el PLD, Danilo Medina, la Bella Salud y todo el que está ahí en ese momento haciendo eso, señores. Bueno, Radamés, lo cierto es que el PLD, en su desesperación, porque eso se llama desesperación, un partido que se ha disminuido considerablemente, entonces ellos, viendo que no hay forma de que ese partido pueda salir de la crisis en que está metido desde hace unos cuantos años, bueno, están buscando la manera de resurgir y se están adelantando a los procesos. A ellos no les importa que estén violando las leyes y la están violando. Y no le importa eso. Lo que quieren es adelantar todos los procesos para ver si pueden remontar alguna candidatura. Entonces ya están inscribiéndose algunos precandidatos como Francisco Javier para aspirar a la presidencia de la República. Pero qué lamentable es que el PLD se convierta en un violador de las leyes, y qué lamentable es que la Junta Central Electoral no haga sentir su autoridad sobre estos partidos políticos que se quieren adelantar a los procesos electorales. Yo creo que ya es tiempo de que la Junta Central Electoral actúe con energía frente a estos políticos, estos partidos políticos, porque yo entiendo al PLD, están desesperados, están disminuidos y quieren adelantarse a los procesos para ver si pueden remontar una candidatura. ¿No es así, Rolando Starling Campuzano? Mira, Virgilio y Radamés, amable televidente, en este país, lamentablemente, lo que voy a decir, los políticos hacen las leyes y no quieren respetar las leyes. Te hacen las leyes y no quieren enmarcarse en el proceso de las leyes. Si ustedes ven, pasa desde el 20, ¿cuándo fue la elección? El 16, ¿qué día de mayo? El 20 de mayo fue. Ajá, 19 creo que fue. 18 de mayo. Okay. Sí. Desde el día subsiguiente a las elecciones generales, ya estaban en campaña. Leonel Fernández estaba en la calle haciendo campaña. Desde el día luego. Sí, no respetan nada. Pero si ustedes se ponen a ver, amable televidente, en los 3 partidos mayoritarios se está haciendo campaña política. Así es. Pero el PLD comete el error de que acepta las inscripciones de su precandidato. Ahí está cometiendo un error. Pero también la fuerza del pueblo
ya está diciendo que Leonel Fernández es su candidato presidencial. Señores, la ley electoral dice que en el primer domingo del mes de octubre del año anterior a las elecciones, o sea, en octubre del 2027, es que deben ser elegidos o escogidos los candidatos o candidatas que deben de ir en la boleta de esos partidos, incluyendo vámonos de menor a menor, los que son vocales, los que son directores de distrito, los que son regidores, los que serían los candidatos a alcaldes, diputados, senadores, presidente, y el vicepresidente se elige más adelante porque es una prerrogativa del candidato presidencial quien lleva en la boleta, o la candidata presidencial quien llevaría en la boleta a su acompañante de boleta. Entonces, ¿qué sucede? Los partidos políticos no quieren respetar el proceso que emana la ley, Dice, y la campaña empieza, ¿usted sabe cuándo es, Virgilio? 3 meses antes de las elecciones. En julio del 2027 es que deben los partidos políticos empezar su proceso para 90 días antes se hagan las elecciones, la primaria o las convenciones en los partidos políticos. Eso es realmente así. Aquí nosotros, los ciudadanos, debemos empoderarnos y exigirle a la Junta Central Electoral que detenga ese abuso de los partidos políticos, en especial al PLD, quien fue que quien inició el proceso de inscripciones de su candidato o candidata a la presidencia de la República. Bueno, vamos a unos consejos de interés. Volvemos en breve con Expresión Democrática. Seguimos en Expresión Democrática y como habíamos anunciado, que venía una persona muy versátil, es abogado, es maestro de Derecho en la Universidad de la Tercera Edad, es historiador, es filósofo, es empresario. El doctor Domi García Abreu con nosotros, señores. Doctor, buenas, bienvenido a Expresión Democrática. Muchas gracias. Gracias por la invitación para estar con ustedes en esta tarde. Doctor, nosotros habíamos señalado de que el artículo 212 de la Constitución establece y le da la potestad y la autonomía, la independencia a la Junta Central Electoral para ser el órgano rector en cuanto al manejo de lo que es los procesos electivos, el eleccionario, pero más que eso, de dotar a los ciudadanos de los documentos de identidad electoral, organizar las elecciones, abrir las campañas electorales, en fin, un sinnúmero de cosas. ¿Qué le parece a usted en estos momentos la violación que se está haciendo por el proselitismo que tienen los partidos políticos de tiempo, en especial el PLD, que se acaba de destapar ahora, que ya va a escoger su candidato? Así es, el artículo 212 de la Constitución establece que la Junta Central Electoral es el órgano que tendrá a cargo el montaje de la celebración de las elecciones, de la parte administrativa hasta el escrutinio final. Tenemos 2 leyes, una que es la 3315, que establece que es la de movimiento, agrupaciones y partidos políticos, y la ley 2023, que es la ley orgánica electoral. Esta ley orgánica electoral establece los plazos en los cuales los partidos políticos deben observar el montaje de las elecciones, empezando con su proceso interno. Para evitar el proselitismo a destiempo, se han fijado plazos para cada una de las actividades que conforman un torneo electoral. En el caso de la especie, la elección de los candidatos debe postergarse de acuerdo a lo que establece la ley. Es entendible, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que después de haber sido un partido
que gobernó prácticamente con hegemonía por 16 años consecutivos y que en las elecciones del 2024 sale apenas con un 10%, está en desventaja con las otras dos fuerzas políticas. El PRM tiene ya sus precandidatos prácticamente definidos y cada quien se ha ido posicionando y con la ventaja de que están en el poder. El partido Fuerza del Pueblo tiene entre los Fernández, Leonel Fernández, en su momento eventualmente Omar Fernández, estaría la candidatura presidencial para la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, en el PLD, viniendo con un porcentaje tan bajo de las elecciones del año pasado, necesitan posicionar un candidato. Por eso la desesperación de abrir, tratando de repetir lo que hicieron en las elecciones del año pasado, que en 2018 ya habían posicionado a Abel Martínez como el candidato del PLD. Ahora quieren hacer lo mismo, tratando de posicionar sobre todo el interés de la cúpula política del PLD a Francisco Javier García. Por eso es que ellos tienen la premura para poder construir la figura presidencial del potencial candidato. Sin embargo, todo esto es en violación a los plazos establecidos por la ley electoral. Eso lo iba a decir, doctor. Entonces, la Junta Central Electoral, como organismo rector, se supone que tiene la fuerza para evitar ese tipo de cosas. ¿Por qué no lo hace, doctor? Lamentablemente, y si vemos hacia atrás, la Junta Central Electoral, por más carga que le pone la ley de responsabilidades, de control y del manejo, los partidos políticos irrespetan esas disposiciones. Y como no hay una vía de consecuencia para esas violaciones a la ley, exacto, entonces los partidos políticos lo hacen libremente. En el certamen pasado vimos cómo, faltando 2 años y medio para las elecciones, primero fue Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo que llenaron y sembraron todo el territorio nacional de valla. Continuó Abel Martínez y posteriormente entonces el PRM, que estando en el poder, que no lo necesitaba porque todos los días estaba en la palestra pública, exacto, el presidente en sus funciones normales como presidente, aún así se violó esta situación de la colocación de la publicidad y la promoción política. ¿Qué hizo la Junta? Simple y llanamente llamar la atención, hacer recomendaciones, pero no hay la voluntad política de poner sanciones a esas actividades y a esas violaciones a la ley. Usted acaba de decir que si no se toma vía de consecuencia, amonestaciones que sirvan de ejemplo, se seguirá violando las leyes. Lamentablemente entiendo que sí. Los partidos políticos son fuerzas vivas, tienen fuerza de choque, tienen líneas de comunicación que en dado caso estarían tratando de victimizarse e inclusive alegar violaciones a derechos fundamentales. Que a ellos se les está violando sus derechos a ellos y son ellos que están violando que todo, violan la ley. ¿Verdad? Que sí. Bueno, doctor, y entonces en cuanto a esto de las candidaturas independientes, que los partidos se han puesto de acuerdo para rechazar eso, pero hay una sociedad civil que está observando y como que ve bien eso, que puedan haber candidaturas independientes. ¿Qué usted cree en ese sentido? La candidatura independiente está establecida en la ley. Sin embargo, al estar regulada en la ley, hubo alguien, el doctor Fiallo, que se vio afectado en las elecciones pasadas, incoó un recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, siendo de criterio, declaró inconstitucional ese artículo y dio prácticamente camino expedito para que las candidaturas independientes, fuera de la nomenclatura, de esa estructura que tienen los partidos, ¿no? Sí. Porque también hay que entender, para usted ser candidato por un partido grande,
y aún de los partidos pequeños, usted tiene que hacer un gran recorrido y debe contar con la bendición o la anuencia de la cúpula política de cada uno de estos partidos y de esta estructura partidaria. Sin embargo, con esto de la candidatura independiente, hay criterios de opinadores, ¿no?, y de doctrinarios que entienden que con esto se le asesta un golpe mortal a esa hegemonía que quieren tener los partidos políticos para controlar las diversas candidaturas. ¿Y qué le parece a usted con relación a eso, doctor, de que con esa candidatura independiente no sería un proceso que se le podía escapar de la mano a la Junta Central Electoral si surgen numerosos precandidatos o candidatos que sean independientes? Además, que necesitaría un candidato independiente, pues se supone que si no tiene partido político deberá buscar una organización, un movimiento para... pero usted, como el experto, el entendido, ¿cuál es su opinión? Pero más que tener finalmente un partido, un movimiento que lo auspicie, va a necesitar de recursos. Exacto. Entonces, ¿cómo una persona independiente podrá agenciarse esos recursos para poder mantener, sostener en el tiempo de campaña esa candidatura? Indudablemente, recuerden que tenemos el financiamiento por el Estado a favor de los partidos políticos de acuerdo al porcentaje que haya sacado en la elección anterior. En el caso de un candidato independiente, si se le diera parte de esos recursos, sería un porcentaje muy pequeño. Con esto surge la pregunta: ¿podría sustentar una candidatura a la presidencia un candidato independiente que no tenga una base económica? Exacto. No solamente la base, la estructura. La estructura, exacto. Agréguele que para usted hacer un simple mano a mano en cualesquiera de los barrios de este país, usted necesita un personal, necesita transporte, necesita logística, necesita tener personas en el lugar que le mueva a la gente. ¿Lo tendrá el candidato independiente? Entiendo que es una quimera todavía entre el deseo que se tiene de las candidaturas independientes a llevarlo a la práctica y que pueda operativizarse de manera adecuada. Sí, yo decía en uno de esos programas que para un independiente llegar es muy difícil. No veía la posibilidad, no la veo, porque los partidos políticos son muy fuertes todavía aquí en este país, y más porque tienen un financiamiento, como usted decía, del Estado. Y como usted decía, en 152 municipios, 32 provincias, un independiente tendría que contar en unas elecciones con delegados en todos esos lugares, en todas esas mesas electorales. En la casi 6.000 y pico de mesas. Y una cantidad de recursos inmensa. ¿Cómo puede un independiente colarse en una democracia de este tipo? ¿Qué estructura tendría para defender ese voto? Entre los políticos hay una... No hay foro. Yo digo, yo no la veo. Usted, como especialista, quizá me podrá decir, no por aquí, pero es muy difícil. Entre los políticos hay una expresión que ata, mata voto. Exactamente. Entonces, en un recinto electoral, si usted no tiene delegado suficiente, delegado preparado, ¿cómo defendería el voto? Dígame. Y una vez levantada esa acta, aunque usted tenga 800 votos a su favor, si el acta solamente le contaron 3, porque no tenía un delegado ahí que le defendiera su voto, ¿hacia dónde llegarían las pretensiones del candidato independiente? Así es, entonces... Sí, recordamos en Estados Unidos, doctor, pero eso fue en Estados Unidos, ¿no? Si usted recuerda que hubo un candidato independiente millonario. Robert Perot. Ajá. Sin embargo, simple y llanamente consiguió, en relación a Partido Demócrata y el Partido Republicano, el porcentaje que sacó en términos de votos fue muy bajo. Recuerden que también el sistema electoral norteamericano no es por cantidad de votos directos, sino es por los delegados que saque en cada uno de los estados, ¿no? Y eso dicta, porque por ejemplo Hillary Clinton, que resultó electa, o sea,
favorecida con más votos. Con el voto popular. Con el voto popular, sin embargo, los delegados. No tuvo los delegados. No tuvo los de ahí, como que no hay una contradicción. ¿Usted no cree que eso debería revisarse? Es que ese sistema está bien estructurado, porque fíjese, usted tiene estados como los estados industriales, tiene estados como el de Texas, estados como el de California, que tiene una gran cantidad de poblacional. Sin embargo, los delegados van en el mismo nivel de la proporción de la población. Entonces, tú juegas con aquellos estados que son pequeños, que también tienen un número mínimo de delegados. Entonces, al final lo que te va a contar no es el boom de la cantidad de votos directos que saque, sino los delegados que obtenga por cada uno de los estados. Y no es una contradicción, doctor, eso de la democracia. No hay democracia perfecta. Y cada estado se da, cada nación se da el tipo de democracia que quiere. Exactamente. Okay. ¿Qué a usted le parece el método Hong? ¿En cuántos países usted lo cree democrático, lo cree constitucional? ¿En cuántos países lo están aplicando? ¿Qué concepto tiene usted? Porque vimos, por ejemplo, Moreno, el diputado Moreno, que fue el más votado. Sin embargo, no fue hecho diputado en esta ocasión. ¿Usted cree que debe permanecer o hay que eliminarlo? ¿Cuál es su criterio, su opinión con relación al método Hong, que mucha gente no lo entiende? El método Hong, a mi entender, es un método anacrónico, antidemocrático y raya con el principio constitucional de elegir y ser elegido. No es justo que, según los partidos políticos, la votación que saquen a nivel general tienen la proporción y la vocación al número de electores que hay en esa circunscripción. Y bueno, vamos a encontrar entonces que el diputado número 4, que le toca a ese partido, con 2.500 votos, sale electo diputado, y el candidato del partido Z, que tiene él, en términos directos, 8, 10.000 votos, entonces se quede fuera. Exacto. Eso está estructurado como en los casinos. La casa nunca pierde. A favor entonces de los grandes partidos. De los grandes. Bueno, vamos a invitar a los amigos televidentes a unos consejos de interés y seguimos conversando con el doctor Domi García Abreu. Seguimos aquí en Expresión Democrática. Estamos conversando con el doctor Domi Abreu, no Domi García, como dijo Radamés. Una aclaración. Doctor, mire, en esta semana la licenciada Raquel Peña, vicepresidenta de la República, dijo que soñaba, tiene un sueño con la presidencia de la República, y quisiéramos saber qué se formará ahí en el PRM, qué cosas le están echando al presidente, porque usted sabe que hay otras aspiraciones dentro de ese partido. ¿Qué le parece ese sueño maravilloso que tiene Raquel Peña, que no es malo? Es un derecho. ¿Verdad que sí? Es un derecho que le asiste. Habría que ver entonces por qué también vamos a interpretar esos sueños. Si será como el sueño que tuvo José cuando estaba el pueblo de Israel de esclavo en Egipto, que él interpretaba los sueños. O como dice Calderón de la Barca, que los sueños son. Sueños son. O Sigmund Freud, que decían que los sueños son la realización de un deseo. Pero aparentemente en la vicepresidenta está el deseo de, como ella decía, escalar las escalinatas del Palacio Nacional con la banda presidencial colocada en su pecho. Sin embargo, antes que ella, tenemos dentro del mismo PRM aspiraciones más antiguas. David Collado, que es uno de los presidenciales más antiguos que tiene el PRM actual, ¿no? Sí. Tenemos una fémina igual que ella, doña Carolina Mejía, que está sustentada y fundamentada en una estructura política que es la de su papá, el expresidente
Hipólito Mejía. Tenemos aspiraciones de Yayo San Lobatón, la de Fellito Suberví, la de Guido Gómez, Wellington Arnaud, la de Guido Gómez, que fue capaz de aspirar frente al presidente de la República, y aspirando frente al presidente logró sacar un 5%. Así es. La vicepresidenta fue una sorpresa para el país cuando Abinader la presentó, ¿no? Porque no venía del ámbito partidista, venía de la academia. Y si vemos a la Raquel de aspirante en el 20 y lo que es doña Raquel en el día de hoy, políticamente ha ido creciendo y ha demostrado que tiene capacidad gerencial. Fíjense que ella se ha convertido prácticamente en el apagafuego del presidente en diferentes instituciones que han hecho crisis. Y el presidente la ha colocado como jefa de gabinete de diferentes sectores de la administración pública. Parece que el gusanillo de las aspiraciones le ha despertado y pone ahora el cuadro interno del PRM a que sea entonces barajada la ficha. Vamos a ver si ella cuenta con la bendición del presidente y el auspicio del mismo, o si será una más dentro de los aspirantes que hay en el PRM. Eso obligará también a modificar las estrategias y la táctica de los diferentes equipos de los precandidatos presidenciales dentro del PRM. Doctor, una pregunta. De los procesos electorales que usted ha podido vivir, ¿cuál es el proceso electoral más democrático y por qué que usted ha vivido? Es que va a depender la etapa, ¿no? Si nos remontamos al rompimiento del Balaguerato en el 78, fue un proceso que, contra todas las condiciones internas y externas, el PRD pudo ganar esas elecciones. Indudablemente, decía yo anoche comentándolo en las aulas, dando derecho, educación constitucional, expresaba que esa noche se fue la luz y hubo una crisis, que gracias a la visión de Peña Gómez, que venía el PRD de tener 2 abstenciones consecutivas, 70 y el 74, pudo entonces aglutinar a través de la Internacional Socialista el apoyo de ese organismo, el apoyo irrestricto de Omar Torrijos, gobernante en Panamá en ese entonces, y en Venezuela Carlos Andrés Pérez. Y logró el auspicio de lo que él llamaba los liberales de Washington, y en ese entonces gobernaba el presidente Jimmy Carter. Y esto fue el valladar para que Balaguer no se quedara en el 78. Eso fue un ejemplo de democracia. ¿Por qué? Porque el pueblo se volcó a votar a la calle, a pesar de la banda colorada y de que una parte de nuestras Fuerzas Armadas salían a los mítines con bayonetas y la bandera roja en la cima de la bayoneta, ¿no? Y aún por encima de esa opresión se pudo ganar las elecciones en contra del Balaguerato. Otro proceso que llama mucho la atención fueron las elecciones del 96. Por primera vez en este país se celebraba, después de la crisis del 94, unas elecciones con el sistema de doble vuelta. El que no alcanzara el 50% más 1 tenía que pasar a la segunda vuelta conjuntamente con el segundo partido. Y eso sucedió en las elecciones del 96. Un Peña Gómez que venía de haber ganado las elecciones del año 94 y que por la truchimanería del viejo zorro Joaquín Balaguer le hurtó las elecciones, le hace las ofertas de 2 años y 2 años, las rechaza, obligan a hacer el pacto por la democracia. Una cosa insólita en esas elecciones. Las elecciones fueron buenas para senadores, diputados, alcaldes y regidores, y fueron malas para el presidente y el vicepresidente. Por eso la modificación del 94 recorta en 2 años el periodo de elección del doctor Balaguer.
En el 96 aplicamos la doble vuelta. Y no obstante, el monstruo que era Peña Gómez en términos de popularidad no logró alcanzar el valladar del 50%, obligando al país a someterse a unas elecciones 45 días después. Resultando ganador, el presidente de entonces, o que resultó ganador, Leonel Fernández, que venía prácticamente de un partido que completaba la triada que existía en ese momento, PRD, Partido Reformista, y el PLD. Ese también fue un ejercicio bastante democrático, porque se unieron los dos archienemigos en términos políticos que gravitaron en la mayor parte del siglo XX, Joaquín Balaguer y Juan Bosch, con posiciones contrarias, la antítesis uno de otro, y sin embargo se levantaron las manos. Sí, así fue. Y el camino viejo está cerrado. Y resultó electo Leonel Fernández, que ese periodo trató de despegar el país, transformando un país prácticamente cerrado a un país que evolucionó y construyó la institucionalidad de los diferentes estamentos estatales. Ustedes, igual que yo, son contemporáneos, y sacar una placa antes de esa fecha era un desastre. Accesar a una institución estatal, si no era a través de un buscón, no lograba el objetivo, y se fue de paro esa situación. Y empezó lo que hoy contamos, la modernización del Estado Dominicano. ¿Y qué le pareció estas elecciones? Lo digo por una explicación que usted dio, que las elecciones pasadas dio la oportunidad que el elector fuera más democrático en términos de escogencia. Sí, hemos ido increciendo. Al eliminarse el voto de arrastre y al democratizarse que yo pudiera votar por el candidato a la presidencia y vicepresidencia del partido A, pudiera votar el senador del partido B, elegir el diputado de mi circunscripción del partido C, y aún así poder votar por el candidato alcalde del partido D. O sea, yo pude como ciudadano diversificar mi voto, no solamente enquistarlo en una corriente política o en un partido político, sino pude votar por propuesta, siempre y cuando me identificara con cualesquiera de una de estas propuestas de los diferentes partidos. Por eso vemos que resulta electa la alcalde del Distrito Nacional por el PRM y sale como senador Omar Fernández del Partido de la Fuerza del Pueblo. O sea, fíjense que pude elegir diferentes opciones. Exacto, y David Collado, alcalde, y Danilo Medina, presidente. Aquella vez. Doctor, ¿cómo usted ve en el periodo que queda de constitucional, que le queda a Luis Abinader, los partidos políticos, todos están en campaña? El PRM con unos cuantos aspirantes, varios aspirantes, puede retrotraer lo que era el PRD con las divisiones. El PLD y la Fuerza del Pueblo también tienen sus problemas internos. ¿Qué usted ve que pueda ocurrir de aquí a allá con esos tres partidos que son los mayoritarios? La dialéctica marxista expresaba que en la vida a veces los acontecimientos y los hechos sociales se repiten, una vez como tragedia, otra vez como comedia. El PLD, que fue un partido exitoso por 16 años y murió de éxitos, no se vieron reflejada la historia marcada. El éxito lo mató. Murieron de éxito. Mira, ciertamente. Mientras esas dos cabezas de corriente dentro del PLD se mantuvieron como pitcher y catcher, ganaron elecciones consecutivas del año 2002. Ganó José Tomás la senaduría. Arrasan en el 2004. En el 2006 las elecciones de medio término la ganan completa. Leonel repite en el 2008. La del 2010 arrasan
en las municipales y congresuales. En el 12, teniendo Danilo Medina un 30% por debajo en octubre del 2011, cuando el partido se cerró, esa hegemonía logró revertir ese porcentaje y Danilo gana en el 12. En el 16, no obstante la crisis que culminó con el pacto de Juan Dolio, aunque fue el acta de nacimiento para el rompimiento del PLD, en el 16, aún así, el presidente Danilo Medina gana con un 62%. Que este presidente, que se proyectaba con un 68% en las elecciones pasadas de popularidad, no alcanzó ni siquiera el 60%. Si el PRM se ve en el espejo de lo que fue el PRD y de lo que acaba de pasar dentro del PLD, si ellos no abren esa lucha intestina y de confrontación, fácilmente conquistan el poder en el 28. Bueno, hemos llegado ya casi a la parte final. Vamos a permitirle al doctor Domi Abreu que un último mensaje a los amigos de Expresión Democrática y hacerle la invitación como historiador, señores. Aparte de doctor, abogado, es un gran historiador que también lo vamos a esperar en otro programa. Estos micrófonos están abiertos, doctor. Agradecerle la invitación para venir a compartir con ustedes, al público televidente, exhortarle a que ejerzan sus derechos, defiendan sus derechos fundamentales. Y en términos políticos, señores, en el único momento en que todos somos iguales es en el momento que vamos a la urna. El voto que yo puedo ejercer es el mismo voto que puede ejercer el más próspero empresario o la persona que es de alta alcurnia. Por igual manera, así mismo vota el que no tiene nada. Una persona, un voto. Tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y en unas próximas elecciones, sepan elegir. Bueno, vamos a darle las gracias al doctor por esa tremenda participación, muy instructiva. Esperamos en una próxima oportunidad tenerlo por aquí, como dijo Radamés, para hablar un poco de historia. Y a ustedes, señores, será hasta el viernes, si Dios lo permite. Doctor.